Nos encontramos con el doctor Ruiz Funes, es neurólogo infantil, para dialogar un poquito e interiorizarnos del TDAH. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? TDAH, trastorno de atención deficiente, hiperactividad e impulsividad, esa sigla que prácticamente define las mayores características de este problema que es tan frecuente en la práctica pediátrica. Es consultado el neurólogo infantil, es consultado muchas veces el psiquiatra infantil, dependiendo de la cultura en que se mueve y se maneja un país, un pueblo. Es una de las causas más frecuentes de consulta en la práctica diaria y nos llegan derivados muchas veces a pedido de los docentes, la mayoría de las veces, cuando un niño no se puede concentrar, se distrae fácilmente por estímulos externos, se levanta, deambula, no se puede quedar quieto en su banco, corre, salta en lugares donde no se lo hace, no se lo espera, teniendo en cuenta la edad. Uno debe pensar que todos los cachorritos de todas las especies son movedizos. Uno ve los gatitos, los perritos, los terneritos en el campo, los potricitos, todos se mueven mucho. Y normalmente a los 2 años, cuando se habla de los terribles 2 años, los niños son los más inquietos que habitualmente en la vida lo van a hacer. Cuando esta inquietud, cuando esta hiperactividad se mantiene, cuando esta distractibilidad, esta dificultad de concentrarse se mantiene, estamos ya pensando en este tipo de problemas. Estadísticamente varía de acuerdo al país, varía muchas veces de acuerdo al pueblo, a la sociedad, cómo está organizada. Mientras más organizada, mientras más estructurada en una sociedad, va a haber menos de estos casos. Entonces, lo que estamos viendo es una resultante de la genética, que tiene una base neurobiológica, la mayoría de estos casos, una genética que se llama el genoma, un medio ambiente que se llama el ambioma, y las influencias de estas van produciendo en la genética una manera de que aparezca, de que aflore. Es como que si estamos sacándole el film al gen, con esta exposición permanente de distintos tipos de noxa o estímulos que son negativos. El genoma más el ambioma y nos va a dar el resultado el epigenoma. Y esto lo vemos en distintas otras patologías, la depresión, la ansiedad, la obesidad, la hipertensión, muchas otras patologías en las cuales también el medio ambiente puede influir negativamente. Más o menos en la sociedad nuestra, casi el 10% de los niños de edad escolar padecen o tienen estas características o este problema. Algunas veces tienen repercusión académica, más que nada aquellas formas desatencionales, porque al no poder prestar atención a lo que el docente quiere enseñar, no funciona, no trabaja, no copia, no participa, porque está disperso. Aquel otro, aquella forma que es la predominantemente hiperactiva, impulsiva, tiene más repercusión en el área conductual o social. Entonces son las dos repercusiones a las cuales tenemos. Entonces la otra repercusión también, que con el tiempo este niño que está bajo la lupa permanentemente, que no se puede quedar quieto, que recibe muchas quejas, los padres reciben muchas quejas, que no recibe muchos elogios, al contrario, está siempre de alguna manera observado, se empieza a afectar su motivación y su autoestima. Entonces son todos los motivos a los cuales uno, como médico, considera la forma que puede llegar a ser leve, moderada, severa, como cualquier condición médica que así lo exista. Entonces, el trastorno de atención deficiente es algo que, una patología, mejor dicho, que afecta a la población en todo el mundo, ¿cierto? Pero es mucho más frecuente en varones. Por cada 8 varones hay una nena, es para tener en cuenta. Y en el 50% de los casos encontramos un antecedente de algún familiar próximo que también lo ha tenido en la infancia. Bien. ¿Cómo se detecta, doctor? ¿Cómo se detecta? Bueno, a través del interrogatorio, la mayoría de las veces, dándole las características clínicas al médico, la información de los síntomas que tiene. Bien.
No hay ningún método de diagnóstico de laboratorio que nos diga, con esto confirmamos el diagnóstico. Sí hay cuestionarios de Conners, por ejemplo, donde se hace una encuesta a los docentes y a la familia, se va haciendo un puntaje y se va viendo qué características tiene de cada uno de los ítems que corresponden a la desatención, que corresponden a la hiperactividad y a la impulsividad. Bien. El diagnóstico muchas veces lo hacemos también a través de una valoración neurocognitiva o neuropsicológica, donde se toman algunos test específicos para medir, para cuantificar la distractibilidad, el tiempo de atención, el copiar. Por ejemplo, hay uno de los test que es muy frecuente utilizar en pediatría y en esta valoración cognitiva, que es el test de Bender, donde se ve y se evalúa la coordinación visomotora. Tiene que copiar una serie de unas 9 láminas que hay, y al copiar uno va detectando que hay muchos errores de la coordinación visomotora, que es lo que ve y cómo lo traduce en el escrito. La figura de Rey, la prueba de Stroop, es importante también determinar cuál es el coeficiente intelectual, porque a veces uno se confunde y hay niños que tienen coeficiente intelectual bajo o tienen un problema de aprendizaje y se distraen porque no entienden. Que no es lo mismo que aquel niño que porque está distraído no entiende, que es el caso que estamos hablando ahora. Entonces, esta valoración neurocognitiva o neuropsicológica es muy importante para determinar si este niño tiene una forma pura o está combinado con algún otro tipo de problema. Esta combinación es frecuente, entonces ya sea las repercusiones académicas, como un trastorno de aprendizaje porque no rinde en su escolaridad, o un problema de conducta, donde su comportamiento es perturbador o disruptivo, que se llama. Bien. ¿Qué edades aproximadamente son las que comienzan con esta? La sintomatología está presente ya antes de los 6 años, Bien. la mayoría de los casos. Y signos tempranos pueden ser un lactante que sea irritable, que le cueste conciliar el sueño, que tenga cólico frecuente, que sea a veces selectivo con algún tipo de alimento, que cueste, digamos, tenerlo en la hora de la mesa, en la hora de la comida, ¿no? Entonces, esto es una de las características tempranas, ¿no es cierto? Que cueste formar hábitos en la primera infancia. Cuando llega la edad escolar, preescolar mejor dicho, ahí ya muchos niños ya tienen estas características, y siempre hay que tener en cuenta la valoración que hacen los docentes de nivel inicial, por ejemplo, donde ellos tienen la posibilidad de hacer la comparación de los niños de la misma edad con sus pares. Aquel se va a destacar. Bien. Este niño se destaca porque es más inquieto, más disperso y más. Hay formas de la edad escolar y del adolescente también, y hasta la forma del adulto. Bien. En la forma del adulto es interesante que muchos de estos casos tienen los adultos dificultades en manejar el tiempo, dificultad en manejar la economía, dificultad en encontrar una vocación, dificultad también en mantener una relación o un trabajo. Entonces esa es la forma de expresarse en la forma del TDAH del adulto, que muchas veces me consultan también, porque están desorganizados. Faltan o fallan la capacidad, la logística para hacer una determinada tarea o función. Bien. ¿Cómo se trata, doctor? Una vez que se diagnostica, se descartan otras condiciones, se descarta que no tenga ausencia, se descarta que no tenga depresión, se descarta que no tenga retraso madurativo, intelectual, se descarta que no tenga un nivel cognitivo descendido, y en muchos casos las formas leves se trata sin medicación. Bien. Tratando de que en la casa se mantenga un orden, horario, rutina, que se paute, gratificando lo positivo que él pueda hacer, haciéndolo sentir valorado. Cada vez que se comete un error, no se lo magnifique, y tratando de esa manera de organizarlo en su día, en su rutina. En las formas moderadas, severas, en las cuales hay repercusión académica o social, o en su autoestima, o en su motivación, que también son elementos para tener en cuenta, hay distintos medicamentos que actúan sobre la química del sistema nervioso.
¿Cuál es la química? Se sabe que las funciones corticales superiores que se llevan a cabo en el lóbulo frontal, en los lóbulos frontales, son las zonas del cerebro que están específicamente encargadas de esta función. Y hay una sustancia que se llama dopamina, que es un neurotransmisor, que estas neuronas están influenciadas por este neurotransmisor. La mayoría de los fármacos pretenden aumentar los niveles de dopamina en estas áreas. Metilfenidato, atomoxetina son los principales que se utilizan para el tratamiento de esto, haciendo que los niveles de dopamina aumenten en estas áreas, mejorando de esa manera la función, que se va a traducir por disminución de la hiperactividad, aumento del tiempo de atención, poder mantener la atención de manera sostenida, las funciones ejecutivas mejoran, la memoria de trabajo mejora, y hasta la misma torpeza motora que muchas veces estos chicos tienen. Bien. Bueno, doctor, un placer realmente, gracias por su tiempo, que sabemos que es muy preciado, y gracias por informarlo a la gente, y vamos a estar en otra oportunidad, si usted lo permite, con otra entrevista. Está bien. ¿Quería agregar algo más? Sí. El tratamiento no es solamente el farmacológico que existe, sino que nosotros tenemos y debemos contar con la colaboración de los docentes. Bien. Debemos contar con la colaboración de las psicólogas y las psicopedagogas, dependiendo si hay una repercusión académica o social. Bien. Y con los padres, por supuesto, que son los entrenadores 24 horas en su Bien. casa. Entonces, el nivel de aceptación, de tolerancia por parte de los docentes, de tener información los docentes que puedan comprender a estos niños. Bien. Yo doy un ejemplo, siempre. Si usted tuviera un niño ciego, ¿se enojaría porque no ve? No. Tiene un niño con TDAH. Muchas veces los padres están enojados, están frustrados por lo que tiene. Y muchas veces este niño no se concentra porque no puede, no se queda quieto porque no puede. Bien. Entonces, desde el momento en que se cambia la actitud crítica que se suele habitualmente tener con estos niños a solidaria, ahí se produce un cambio enorme en el manejo y en la evolución de estos niños. Bien, fundamentalmente un trabajo en equipo. Entonces. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.